Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este lindo chaleco. Está muy fácil, la verdad. Yo lo he elaborado para la talla L, es para un regalo para mi mamá, pero no se preocupen porque les voy a ir dando todas las indicaciones para que ustedes lo puedan elaborar en cualquier talla que ustedes quieran. Acá abajo utilizamos punto abanico, que se ve muy lindo, un poco calado, y acá arriba puntos altos. La verdad es que está súper fácil de hacer, te invito a tejerlo conmigo y también te quiero invitar a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos a ver entonces los materiales que vamos a necesitar. Para elaborar este chaleco en talla L, yo he utilizado esta lana. Ok, marca Trend, sedita, es 100% acrílica y me ha llevado 250 gramos de lana. Esta lana viene recomendada para un gancho de 3 milímetros, pero vamos a estar utilizando el gancho de 4.5 milímetros, es decir, 1,5 milímetros más grueso que el que viene recomendado para que nuestro chaleco quede con una buena caída. Entonces vamos a utilizar también una cinta métrica, marcadores y una tijerita. Ahora, para las tallas más grandes, ya sea la XL o doble XL, vamos a utilizar 100 gramos de lana adicionales. Y por supuesto para las más pequeñas, para la talla M, creo que 200 gramos estaría bien. Y para la talla S, entre 150 y 180 gramos de lana. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a comenzar a tejer nuestra cadenita de base, ok. Vamos a ir tejiendo cadenitas que no vayan a quedar muy apretadas y es importante que esta cadenita sea múltiplo de 6, lo que quiere decir que vamos a ir contando nuestras cadenas. Acá yo tengo 5, 6 y comenzamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comenzamos de nuevo. Así vamos a ir contando nuestra cadena de base hasta alcanzar la medida que necesitamos para la talla que estemos realizando. Yo se los voy a dejar acá un poco más adelante cuánto debería medir la cadena de base. Entonces cuando ya tenemos nuestra cadena de base múltiplo de 6, le vamos a sumar un puntito. Es decir, la puntada que vamos a trabajar es múltiplo de 6 más 1. Entonces continuamos de esta manera tejiendo nuestra cadena de base hasta que tengamos esa medida. Ok, entonces yo esta primera parte se las voy a explicar con una pieza pequeña, pero para la talla L, que fue la que yo elaboré, he realizado 139 cadenitas que mide 100 centímetros. Esta es la medida que debería tener la cadena de base para la talla L. Entonces ya que tenemos nuestra cadenita de base, vamos a comenzar la vuelta número 1 agregando 3 cadenas que nos van a representar un punto alto. Y ahora contando desde acá, desde la cadenita del ganchillo, vamos a contar 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la cadenita número 7 vamos a tejer 2 puntos altos. Acá va 1, sacamos por 2, sacamos por 2, un segundo punto alto en la misma cadenita. Luego de estos 2 puntitos altos vamos a tejer una cadena y en el mismo espacio, acá en la misma cadenita, vamos a tejer 2 puntos altos adicionales. 1 y 2. Entonces, en total tenemos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a saltar 2 cadenitas y en la tercera vamos a tejer un punto alto. Bien, entonces volvemos a saltar 2 cadenitas y en la tercera vamos a tejer la misma secuencia que hicimos acá. 2 puntos altos, 1
2, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces volvemos a saltar 2 espacios y en el siguiente vamos a tejer un punto alto solito. Ok, entonces volvemos a saltar 2 espacios y en el tercero vamos a hacer la misma secuencia, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Entonces esta es la misma secuencia que vamos a ir repitiendo por toda nuestra cadena de base y cuando lleguemos al final deberíamos tener 3 cadenitas. Entonces en la última cadenita vamos a tejer un punto alto. Así terminaría la vuelta número 1. Entonces para continuar con la vuelta número 2 vamos a tejer 3 cadenitas. Vamos a girar y acá donde tenemos estos grupitos de 4 puntos separados por una cadenita acá en el centro, en ese espacio donde está la cadenita vamos a tejer la misma secuencia, 2 puntos altos, 1, 2, una cadenita de separación y 2 puntos altos en ese mismo espacio, 1 y 2. Ahora donde tenemos un punto alto solito, que es este espacio que está acá, vamos a tejer de la misma manera un punto alto solito. Acá entonces tenemos otro grupito de 4 puntos separados por una cadenita. En ese espacio volvemos a tejer los 2 puntos altos, una cadenita de separación y luego 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. En el siguiente espacio tenemos el punto alto solito, vamos a tejer de la misma manera, un punto solito. Acá tenemos el otro grupito, vamos a tejer entonces 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahora acá tenemos las cadenitas con las que iniciamos. Vamos a ubicar la última cadenita, la que está pegadita al primer punto alto, y allí vamos a hacer un punto alto. Así terminaríamos con la vuelta número 2. Entonces para la vuelta número 3 y el resto de las vueltas vamos a continuar repitiendo la secuencia de la vuelta 2. Iniciamos con 3 cadenitas, giramos y continuamos. Acá en el primer espacio vamos a tejer 2 puntos altos, 1, 2, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Donde tenemos punto alto solito vamos a tejer de igual manera un punto alto solito y en el siguiente grupito vamos a ubicar el centro y tejemos 2 puntos altos, 1, 2, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Viene el punto alto solito, vamos a insertar allí y tejemos un punto alto solito. Ahora tenemos el siguiente grupito, ubicamos el centro y tejemos la misma secuencia, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio. Todas las vueltas las vamos a finalizar de la misma manera, tejiendo un punto alto en la tercera cadenita
Entonces esta es la secuencia que vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida de altura que necesitamos para nuestra talla. En mi caso, para esta talla L debería medir 35 centímetros de altura. Ok, ya yo tengo acá la medida de altura que necesito, tiene 35 centímetros, como les dije, y he realizado un total de 28 vueltas desde acá hasta acá. Muy bien, entonces cuando ya tenemos la medida de altura que necesitamos, vamos a tejer una vueltita de puntos altos antes de hacer las divisiones de la espalda y los delanteros. Entonces vamos a comenzar acá con 3 cadenas. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer los puntos altos de la siguiente manera. Acá en el primer espacio tenemos este grupito de 4 puntos altos separados por una cadena. Entonces vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos altos que tenemos allí. Acá va uno, en el siguiente un punto alto. Ahora está acá la cadenita de separación. En el centro de la cadena vamos a tejer solo un punto alto. Ahora acá tenemos otro puntito alto, otro punto alto que pertenece al primer grupito. Entonces deberíamos tener 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y las 3 cadenitas. Ahora donde está el punto alto que hemos venido tejiendo solito, vamos a tejer de igual manera un puntito alto. Acá tenemos el segundo abanico, allí vamos a tejer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Acá donde está la cadenita de separación, en el centro vamos a tejer una cadena, un punto alto. Ahora donde están los otros dos puntitos, un punto alto en cada uno. Y acá donde está el punto alto solito vamos a tejer de igual manera un punto alto solito. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos altos de esta manera hasta llegar al final de nuestra vuelta. Entonces ya tenemos toda esta vuelta de puntos altos, un punto alto en cada espacio, y el total de puntos altos que tenemos acá debería coincidir con la cadena de base que hicimos. Como yo hice 139 puntos, para la cadenita de base tengo 139 puntos altos. Entonces ahora sí vamos a dividir la parte de los delanteros y la parte de la espalda. Acá en la pantalla les voy a dejar una pequeña fórmula con la que pueden calcular la cantidad de puntos que van a dejar para los delanteros, para la sisa y para la espalda. La manera que yo lo dividí fue dejando 31 puntos para el primer delantero, contando desde las cadenitas, 31 puntos, y este es mi punto número 31. Coloqué el marcador entre el punto 31 y el punto que le sigue. Para la parte de la sisa voy a dejar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este va a ser el espacio que va a ser para la sisa. Y entonces coloqué el marcador entre el punto número 7 y el que le sigue. Entonces para la espalda, desde acá hasta el siguiente marcador, tengo un total de 63 puntitos. De nuevo separamos 7 puntos para la parte de la sisa, y el siguiente delantero me debería quedar igual que el primero, con 31 puntitos. Como les dije, ya les mostré allí la fórmula para calcular la cantidad de puntos que van a dejar para la espalda y para los delanteros. Ahora, en cuanto a la parte de la sisa, para la talla S, talla M y talla L vamos a dejar 7 puntitos. Pero si están haciendo para talla más grande, como talla XL o doble XL, vamos a dejar en lugar de 7, 8 puntitos. Le vamos a agregar un puntito. Muy bien, entonces para comenzar a tejer el primer delantero, vamos a colocar nuestro gancho acá en donde quedamos con nuestra última vuelta. Vamos a iniciar con 3 cadenas y vamos a tejer de este lado, que sería el lado
que va hacia adelante, que va a quedar abierto, vamos a ir haciendo reducciones para que quede un escote en B. Entonces vamos a tejer la primera reducción acá, vamos en el segundo punto, colocamos nuestro gancho, sacamos por los dos primeros aritos, tomamos lazada, vamos al siguiente punto, sacamos por dos aritos y cuando tenemos tres aritos en el ganchillo vamos a cerrar el punto. Ok, entonces hicimos nuestra primera reducción. Ya a partir del siguiente punto vamos a tejer un punto alto en cada espacio. Ok, entonces hasta llegar a donde está nuestro primer marcador, que sería un delantero. Llegamos acá donde está nuestro marcador. Ok, tejemos hasta el último puntito y entonces vamos a regresar iniciando de la misma manera con 3 cadenas. Vamos a girar y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio. Ok, ya que este lado va a ser el lado de la sisa. Entonces cuando estemos iniciando las vueltas de número par, por ejemplo la que hicimos en la número 1, ahora la número 2, las vamos a iniciar sin hacer reducciones, sino un punto alto en cada espacio hasta que nos queden acá estos tres puntitos para hacer una reducción en estos dos espacios y las tres cadenitas. Nos deben quedar estos tres puntos. Entonces continuamos tejiendo un punto alto en cada uno de los espacios hasta que nos queden esos tres puntitos que ya les dije. Ok, ya llegamos acá donde están los tres puntitos, es decir, dos puntos y las tres cadenitas. Vamos a tejer nuestra reducción acá en el primer punto, sacamos por dos aritos, una lazada, vamos al siguiente punto, sacamos por dos aritos y luego cerramos el punto pasando por estos tres aritos. Y entonces para finalizar la vuelta vamos a hacer un punto alto acá en la tercera cadenita, vamos a hacer un punto alto y así finalizamos. Entonces para iniciar la vuelta siguiente hacemos tres cadenitas, giramos nuestro tejido y en esta vuelta, como es un número impar, vamos a hacer la reducción acá en el principio. Entonces nos colocamos en el segundo punto alto, que sería la reducción de la vuelta anterior, sacamos por dos, una lazada en el siguiente punto, sacamos por dos y cerramos el punto pasando por tres aritos. Entonces a partir del siguiente espacio vamos a ir tejiendo un punto alto en cada espacio disponible hasta que lleguemos al final de la vuelta. Bien, entonces llegamos al final de la vuelta número 3. La vuelta 4 la vamos a iniciar con 3 cadenitas, giramos y recuerden que en esta vuelta no vamos a iniciar acá con reducción, sino que hacemos un punto alto en cada espacio disponible. Ok, un punto por cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos acá donde nos queden tres espacios de nuevo contando las tres cadenitas. Bien, llegamos acá donde están los tres puntos disponibles. Vamos a tejer nuestra reducción. Acá en el primer punto sacamos por dos aritos, lazada, vamos al siguiente punto, sacamos por dos aritos y luego cerramos el punto pasando por estos tres aritos. Para finalizar vamos a hacer un punto alto acá en la tercera cadenita y con esta misma secuencia de vueltas vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta. Como pueden ver acá ya se ve que está cerrando, se está reduciendo en este extremo y recuerden que siempre las reducciones las vamos a hacer de este lado. Vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta que este delantero, nuestro chaleco, tenga una medida de 65 centímetros
desde la altura hasta acá, ok. Vamos a contar, vamos a medir desde acá, desde la primera vuelta, todo esto hasta que esta parte que estamos tejiendo, este primer delantero, tenga 65 centímetros. Ok, ya yo tengo acá listo mi primer delantero. Vean que tiene la medida de altura, como les dije, de 65 centímetros. Y para este primer delantero tuve que realizar 19 vueltas. Ok, desde acá, desde que comenzamos las reducciones, tengo un total de 19 vueltas. Allí vamos a finalizar con una cadenita. Cortamos nuestra lana para entonces continuar con la espalda. Es importante que contemos cuántas vueltas hicimos en este primer delantero, ya que para la espalda y para el siguiente delantero necesitamos hacer la misma cantidad de vueltas. Bien, entonces ya que tenemos nuestro primer delantero, vamos a ir con la parte de la espalda y es importante que comencemos a tejer la parte de la espalda en la misma dirección que comenzamos el primer delantero. Este lo comenzamos de acá para allá, entonces vamos a ir en la misma dirección. Vamos a hacer acá un nudito deslizado para insertar nuestra lana. Nos vamos a colocar acá en el primer punto alto que tenemos después del marcador. Acuérdense que el marcador lo puse entre los puntos, entonces colocamos acá en el primer punto y tomando nuestra lana, se me enredó acá, ok, entonces hacemos un punto deslizado. Vamos a pasar este arito por este arito que formamos, el nudito deslizado. Ya nuestra lana no se va a soltar de acá, entonces iniciamos la vuelta con 3 cadenitas. Vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto alto que tenemos para la parte de la espalda. La parte de acá es súper fácil porque no vamos a tejer ninguna reducción, ningún aumento. Siempre vamos a tejer la misma cantidad de puntos altos desde acá hasta que lleguemos al siguiente marcador, hasta que lleguemos acá. Entonces, la siguiente vuelta iniciamos con 3 cadenas, regresamos con punto alto, iniciamos con 3 cadenas, regresamos. Vamos a tener siempre la misma cantidad de puntos. En mi caso son 63 puntos para la espalda, hasta que alcancemos las 19 vueltas que hicimos para acá, para el primer delantero. Entonces es súper fácil, siempre vamos a tejer con punto alto, vuelta tras vuelta, hasta que lleguemos a la vuelta número 19. Ok, entonces ya tenemos toda la parte de la espalda, como les dije, la misma cantidad de vueltas que hicimos en el primer delantero. En mi caso fueron 19 vueltas. Y ya tengo listo también el otro delantero, súper sencillo. Acá vamos a insertar nuestra lana en la misma dirección que estamos tejiendo las primeras vueltas de cada una de las partes. Insertamos acá y como ahora tenemos que hacer las reducciones de este lado, ok, del lado de la orilla, vamos entonces a comenzar con 3 cadenitas, un punto en cada espacio y vamos a hacer las disminuciones al final de la primera vuelta y entonces así vamos a ir vuelta tras vuelta hasta la vuelta 19. Ok, vamos a hacer las disminuciones. Si estamos comenzando la vuelta de este lado, 3 cadenas, la disminución, punto alto en cada espacio hasta el final, regresamos, un punto alto en cada espacio y tejemos la reducción al finalizar la vuelta, es decir, en los dos últimos espacios que nos quedan antes de la cadenita. Así vamos a hacer hasta tener una pieza con esta forma. Ok, acá los dos delanteros y la espalda. Bien, entonces ya que tenemos toda la pieza tejida, vamos a doblar los delanteros sobre la parte de la espalda. Acá, este lo doblamos también acá. Y con ayuda de nuestra aguja de lana vamos a comenzar a coser desde acá, desde un extremo, la primera vuelta de acá con la primera vuelta de la espalda y vamos a coser hasta pegar estas dos piezas, esta partecita que nos quedó acá arriba.
cosemos hasta acá, nos vamos al otro extremo y también vamos a coser de la misma manera. Bien, entonces ya yo tengo acá mi aguja, la coloqué en un trocito de lana que dejé cuando hice la última vuelta, pero si tú lo cortaste más pequeño no hay ningún problema, puedes colocar un trozo de lana que no esté pegado al chaleco, no hay problema. Entonces acá vamos a comenzar a coser pasando por la primera cadenita de acá y con una puntada sencilla pero que quede fuertecita para que no se vaya a soltar, vamos a ir cosiendo tomando un punto de acá, el siguiente de acá, sin saltar ninguno para que no nos vaya a quedar disparejo. Entonces así vamos a coser hasta llegar acá al final, escondemos un trozo de nuestra hebra y luego podemos cortar. Nos vamos a ir entonces al otro extremo, lo que sería la parte del hombro, y vamos a hacer la misma costura, ¿ok? Bien, entonces después de coser los dos hombros, vamos a dejar la costurita por el lado revés, le damos la vuelta a nuestro chaleco, tenemos lista nuestra pieza, solo nos queda agregar una tirita que va a ir acá y una acá, que va a ser para hacer un nudito en la parte de adelante. Eso es súper fácil. Vamos a hacer un nudo deslizado en nuestra lana y vamos a insertar acá en las vueltas, en las primeras vueltas de puntos altos, puede ser la primera o la segunda, colocamos allí nuestra lana, ok, y vamos a comenzar a tejer nuestra cadena, una cadenita que tenga la medida que queremos que tenga esa tirita. Yo la voy a hacer de unos 25 a 30 centímetros para que se le pueda hacer un lacito. Ya tengo mi cadenita con 30 centímetros, 31, y entonces voy a tejer puntitos bajos en cada cadenita. Hacemos una cadenita para iniciar, nos vamos a la penúltima cadena y vamos a hacer punto bajo. En la siguiente colocamos nuestro gancho, sacamos, pasamos por los dos aritos, hacemos punto bajo y así vamos a ir por toda la cadenita hasta que lleguemos a la primera cadena que hicimos. Ok, entonces ya tengo mi cadenita con puntos bajos. Esta va a ser la tirita que me va a quedar para hacer un lacito. Para finalizar, entonces acá voy a insertar mi gancho en el mismo espacio donde colocamos la lana, sacamos, hacemos un punto deslizado, una cadenita, jalamos un trocito, vamos a cortarla y ahora con aguja lanera vamos a camuflar estos dos trocitos de lana antes de cortarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el otro extremo vamos a colocar nuestra lana en el mismo espacio, que es la misma altura. Yo lo hice entre la vuelta 1 y 2, ahí en el centro. Colocamos nuestra lana, hacemos la misma cantidad de cadenitas o centímetros y la misma vuelta de puntitos bajos para que nos queden dos tiritas acá en el lado del frente de nuestro chaleco. Y bien, amigas, así ha quedado nuestro chaleco. Súper lindo, ya yo le hice acá el lacito, vean que se ve precioso y espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides regalarme un like, suscríbete a mi canal y si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes hacer en los comentarios que yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo y los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.